soy Lorenzo García Aretio y provengo de España, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Coméntanos cuál va a ser la participación justamente de la Cátedra UNESCO en el evento. Pues la participación va a girar en torno a lo que yo entiendo que es el exceso de prácticas que se realizan en educación a distancia sin fundamentación teórica. Es decir, le he titulado algo así como demasiadas prácticas y poca teoría, mucha práctica y poca teoría. Y yo parto del supuesto de que en educación a distancia tenemos que realizar y hacer un esfuerzo por extraer los fundamentos básicos de la educación a distancia, los principios pedagógicos en los que han de basarse los diseños adecuados y después implementar las prácticas. Parece como si el carro se hubiese puesto delante de los bueyes, es decir, parece como si la práctica se pusiese delante de la teoría. Entonces yo entiendo que los planteamientos de educación a distancia, si no tienen esos fundamentos teóricos adecuados, me da la impresión de que no van a avanzar suficientemente. Es decir, esto se va a frenar porque no hay posibilidad de avance solamente con ensayo-error, con prácticas más prácticas, imitaciones de otras prácticas que se hacen en otros lugares, si no hay un reflejo de reflexión profunda, teórica, de fundamentación, de principios básicos de la pedagogía. ¿Tendría un poco que equipararse con lo que es también la educación presencial o es en base a educación a distancia solamente? Vamos, mire, yo creo que es que dentro de no demasiado tiempo no vamos a tener que estar haciendo comparaciones. Yo entiendo que sobre todo en las universidades se está llegando a la convergencia y va a ser muy difícil delimitar dónde están las fronteras entre la educación a distancia y la educación presencial. Así en el futuro yo entiendo de lo que vamos a hablar va a ser de educación, no de educación a distancia. Vamos a hablar de educación en general y lo que vamos a pretender es que esa educación sea de calidad. Es evidente que en ese futuro próximo, quizás en muchos aspectos es en el presente, las tecnologías están invadiendo absolutamente todo y hoy no se concibe una educación de calidad como no se implementen tecnologías, aún sin que olvidemos a esos grandes sectores de la población que todavía no tienen acceso a las tecnologías y no los podemos olvidar. Es decir, todavía la educación a distancia de corte convencional puede atender a esas poblaciones más marginadas que todavía están lejos de obtener información a golpe de clic. Sin las prácticas en la educación a distancia, ¿de qué otra forma se podría un poco evaluar y también determinar la calidad de este tipo de estudios? No, las prácticas son útiles, son interesantes y son necesarias. Lo que yo estoy pidiendo es que las prácticas tienen que ir unidas a la teoría. En muchos casos irán delante de la teoría, pero para alimentar a la teoría. Pero la teoría de alguna manera debe ser la base y el sustrato para que se realicen buenas prácticas. Se llega a decir que la mejor práctica de todas es una buena teoría. Cuando alguien llega a decir, deme las recetas, ¿cómo se hace? Mire, la mejor práctica es una buena teoría. Si usted sustenta todo lo que va haciendo en una buena teoría, puede darse el caso que alguna vez está realizando una práctica excelente. El señor que la realiza dice, yo no tengo teoría ninguna. Es evidente que esa práctica, por la razón que sea, está soportada en principios teóricos que son sólidos y que son válidos. Las prácticas hay que evaluarlas, hay que valorarlas y hay que hacer colecciones o selecciones de buenas prácticas. Algo de ello se está planteando en este congreso, porque esas buenas prácticas son las que nos pueden dar la luz también para elaborar buenos fundamentos teóricos que valgan para el avance de la educación a distancia. Pero concretando su planteamiento que me hace, yo pienso que evidentemente vamos a esa convergencia, es decir, una convergencia en la que pronto quizás no haya que hablar de educación a distancia, tampoco de educación presencial, sino simplemente de educación. ¿Cuál es la evaluación que se realiza hasta el momento con la experiencia que la UTPL tiene con educación a distancia? La evaluación que ustedes realizan. La evaluación frente a la educación a distancia que la Universidad Técnica tiene. Bueno, es decir, vamos a ver, el conocimiento que yo puedo tener de la Universidad Técnica Particular de Loja, tengo una impresión excelente. Es decir, la Universidad Técnica Particular de Loja en algunos aspectos incluso ha superado en algunos aspectos a la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de España, de la que yo provengo. En otras quizá no, porque nosotros tenemos una historia mucho más larga y en muchos casos pues contamos probablemente con más recursos. Pero realmente los avances que se han realizado en la UTPL, desde mi punto de vista es un auténtico modelo. Es un modelo para la educación a distancia que se lleva a cabo en toda la región, es decir, en toda América Latina. Me parece que se han obtenido logros que a la hora de realizar una evaluación rigurosa con criterio, por ejemplo a través del CALED, a través del Instituto para la Calidad, me da la impresión que se pueden obtener logros de muy alto nivel y comparativamente con cualquier otra institución ciertamente saldría muy bien calificada.